En el presente video compartiremos con ustedes la gráfica de la función cúbica que compartimos en el video anterior. Teníamos ya nuestro análisis de signos y ya teníamos nuestros interceptos en X, recordemos que eran en 0, 0, había otro intercepto en X en menos 1, 0 y en 1, 0. Entonces, en primera instancia, recordemos, graficamos nuestros interceptos en X, luego nuestros puntos críticos, que teníamos que eran dos puntos críticos, que es este y este, uno en menos 0.58 y otro en 0.58, ¿verdad? Aquí tenemos el máximo relativo, aquí un mínimo relativo. Muy bien, ya graficados todo lo que es puntos críticos, interceptos en X y nuestro punto de inflexión que se da en el punto 0, 0, que ya lo teníamos en el video pasado también. Procedemos ahora ya posteriormente de haber graficado estos puntos, ahora a darle forma a esa gráfica. Y es que según lo que me dice aquí en la conclusión, nos dice que en el intervalo de menos infinito a menos 0.58, recordemos la primera derivada aquí es positiva, ¿verdad? Eso quería decir que la gráfica crecía para valores de X en este intervalo de menos infinito a menos 0.58. Es creciente y como pueden notar la segunda derivada es negativa, quiere decir que la curva es cóncava hacia abajo. Entonces, de menos infinito hasta menos 0.58 vamos a hacer una curva creciente y cóncava hacia abajo. Entonces decimos de menos infinito hasta menos 0.58 nuestra curva es creciente, es decir, va de abajo hacia arriba y le vamos a dar esta concavidad, cóncava hacia abajo. Desde aquí hasta menos 0.58, que es aquí, esa curva se tiene que ver cóncava hacia abajo. Nos quedamos en menos 0.58, que es este punto de acá. Ahora, ¿qué pasa en el intervalo de menos 0.58 a 0? Y es que ahora nuestra gráfica va a ser decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces, de menos 0.58 a 0, que es hasta aquí, vamos a hacer nuestra curva decreciente y cóncava hacia abajo. Decreciente, es decir, que va para abajo, y la curva tiene que ser siempre cóncava hacia abajo. Entonces aquí vamos a hacer una curvita desde aquí hasta acá, cóncava hacia abajo. Llegamos aquí, ya estamos en 0. Ahora, ¿qué me dice de 0 hasta 0.58? Vamos a dibujar una curva que, como dice aquí, la primera derivada es negativa, entonces es decreciente, y la segunda derivada es positiva, es decir, ahora es una cóncava hacia arriba. Entonces, de 0, desde aquí hasta 0.58, que es el valor, que es el mínimo relativo, nuestra gráfica es decreciente, aquí estamos, aquí decreciente y cóncava hacia arriba. Decreciente, entonces hacia abajo, y cóncava hacia arriba. Entonces de aquí hasta acá, la curvita que tenemos que hacer debe ser una cóncava hacia arriba. Es decir, le damos esta forma. Ya estamos aquí en 0.58. Ahora de 0.58 en adelante dice que debe ser creciente. ¿Creciente por qué? Porque la primera derivada para valores de X en este intervalo es positiva y porque la segunda derivada, que es la que está en color verde, es positiva. Es decir, la concavidad es una cóncava hacia arriba. Entonces, de 0.58 en adelante, vamos a hacer una cóncava hacia arriba, es decir, le damos esta forma. Y como es creciente, aquí dice es creciente, entonces va hacia arriba. Y no se nos olvide siempre escribir la flechita, ¿verdad? Porque recordemos que el dominio de toda función polinomial son todos los reales. Y de esa manera ya tenemos esta gráfica. Y voy a compartir ya, por último, esta siguiente función, que es una función de grado 4, y vamos a hacer todos los pasos. Primero, el dominio de la función, recordemos, es todos los reales, ¿verdad? Para cualquier función polinomial. Ahora los interceptos en X, recordemos, la coordenada en Y se hace 0.
Entonces transformamos la y de la función por 0, igualamos a 0. Sacamos aquí un factor común, la variable con el menor exponente, y ahora dividimos cada uno de estos términos entre el factor común. Obtenemos esto de aquí. Ahora vamos a agrupar términos, por ejemplo este con este, el x al cubo con menos 64, y agrupamos estos dos. En x al cubo menos 64 lo podemos factorizar porque esto es una diferencia de cubos. Copiamos esta x y ahora la diferencia de cubos queda como x menos 4, raíz cúbica de x cubo es x y de 64 es 4 y aquí el signo menos. Luego esta raíz x al cuadrado. Luego si aquí es menos, aquí es más, el producto de estos dos que sería 4x más esta, el 4 al cuadrado. Luego aquí factorizamos por factor común que sería menos 12x y ahora dividimos cada uno de estos dos entre este y nos queda x menos 4. Ahora, como pueden notar, jóvenes, hay un factor común que en este caso es x menos 4. Copiamos la x que ya teníamos, el x menos 4 que es el factor común, y en el paréntesis nos queda tanto esto que está aquí como menos 12x. Sumamos estos términos semejantes, nos queda aquí de esta manera. Y ahora procedemos a seguir factorizando esta expresión de aquí, que está en todo este paréntesis. Entonces copiamos la x, copiamos el factor común, que era x menos 4, y ahora factorizamos esto, que nos queda como x menos 4 al cuadrado. Y aquí, como tienen la misma base, x menos 4, copiamos x menos 4 y sumamos los exponentes. Nos quedaría, la sumita acá, quedaría 3. Y ahora, para los interceptos en x, recordemos, la y se hace 0, ¿verdad? Siempre todo esto igualado a 0, recordemos. Y ahora igualamos cada factor a 0. X igual a 0 y x menos 4 igual a 0 y nos queda x igual a 4. Quiere decir entonces que en este caso tenemos dos interceptos en x. Una en 0, cuando x vale 0, y otra en 4. Y recordemos, en el intercepto en x la y se hace 0, ¿verdad? Por eso aquí dice 0. Ahora, en el intercepto en y, la x vale 0, pero aquí automáticamente, cuando yo veo que la x vale 0 en este punto, yo ya sé que este punto, el 0, 0, es intercepto en x e intercepto en y. Ya tenemos el intercepto en y. Ahora el punto crítico. Para el punto crítico, recordemos, en el punto crítico la primera derivada se hace 0. Ahora, recomendación. Para la derivada yo les recomiendo que trabajemos con la expresión factorizada, que era esta de aquí, ¿verdad? Esta es la expresión equivalente a la función original. Entonces, con la expresión equivalente, que es esta, x por x menos 4 al cubo, vamos a trabajar con ella y la vamos a derivar. La derivamos a través de la regla del producto y nos queda esto de aquí. Y esa derivada que hemos obtenido la igualamos a 0. Aquí perfectamente podemos factorizar, ¿verdad? Aquí tenemos un x menos 4 al cuadrado de factor común. Al final, trabajándolo, nos va a quedar esa expresión. Y ahora encontramos los valores que nos transforman en 0, ¿verdad? Igualando x menos 4 a 0, nos quedaría x igual a 4. E igualando x menos 1 a 0 y nos queda x igual a 1. Quiere decir entonces que tenemos dos puntos críticos, uno en 4 y otro en 1. Ahora, como x vale 4, recuerden que el punto crítico es un punto, entonces nos falta la coordenada en y. ¿Cómo le encontramos la coordenada en y? Reemplazando esta x en la función original, o puede ser en la función reescrita, ¿verdad? Puede ser reemplazar aquí en la equivalente, o puede ser reemplazar en la función original. Reemplazamos este 4, lo reemplazamos aquí o aquí en la equivalente y así encontramos que y vale 0. Y lo mismo hacemos con el 1, ¿verdad? X igual a 1, lo reemplazamos en la función original, ¿verdad? Lo reemplazamos aquí en la función original, que es la misma que está acá, lo reemplazamos aquí y nos da que la coordenada en y es menos 27. Ya tenemos los dos puntitos, los puntos críticos. Siguiente paso. Ahora seguimos con el punto de inflexión. Recordemos que en el punto de inflexión la segunda derivada se hace 0, ¿verdad?
Entonces, la segunda derivada la igualamos a 0. Como aquí ya tenemos la primera derivada en el paso anterior, ahora la vamos a volver a derivar y de esa manera encontramos la segunda derivada. Aquí está la segunda derivada y ahora esa segunda derivada es igual a 0. Y hacemos lo mismo, igualamos cada factor a 0, x menos 4 a 0 y x menos 2 a 0. Y aquí obtenemos que x es igual a 4 y x es igual a 2. Quiere decir entonces que este problema va a tener dos puntos críticos, uno en 4 y otro en 2. Y de nuevo, para encontrar la coordenada en y de cada uno de esos valores, aquí ya tenemos x igual a 4 y aquí x igual a 2. Para encontrar la coordenada en y, solamente reemplazamos esas x en la función original. Es decir, reemplazamos esa x aquí. Y de esa manera obtenemos la coordenada en y de los puntos de inflexión. Ya teniendo los puntos de inflexión, los puntos críticos, los interceptos, ahora vamos a hacer el análisis de signos. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, hacemos una recta aquí, ¿ya? Y vamos a graficar en esa recta los x tanto de los puntos críticos como de los puntos de inflexión. Entonces tenemos nosotros que los x de inflexión son 4 y 2 y los x críticos son 4 y 1. Como pueden notar, hay uno que se repite, ¿verdad? Entonces, siempre en el orden, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces sería, hacemos nuestra recta y sería en orden, sería 1, 2 y 4, ¿verdad? Que son los que están acá, ¿verdad? Estos puntos críticos y los de inflexión. Entonces, a la izquierda del 1 menos infinito y a la derecha del 4 más infinito. Luego, hacemos nuestras tres filitas para ir haciendo el análisis de signo. En la primera filita, recordemos, va la primera derivada, en la segunda filita la segunda derivada y en la tercera filita lo más importante que es la conclusión de acuerdo a los signos que obtuvimos. Entonces en la primera derivada vamos a escribir la primera derivada que encontramos, que era esta de aquí, la copiamos, que es esta de acá, y luego la segunda derivada, que es esta de aquí, la copiamos aquí. Luego damos un x en cada intervalo para ir encontrando cada uno de estos signos. Si me doy un x de menos infinito a 1 y lo reemplazo aquí en la primera derivada, obtenemos que nos da un valor negativo. Entonces quiere decir que para cualquier x en este intervalo, la primera derivada se hace negativa. Luego nos damos un valor entre 1 y 2, puede ser 1.5, lo reemplazamos aquí en x y nos da que ese resultado es positivo. Quiere decir que para un x de 1 a 2, esa primera derivada es positiva. Y lo mismo aquí, de 2 a 4, un x de 2 a 4 puede ser 3, lo reemplazamos en la primera derivada y nos da un valor positivo. Luego, de 4 más infinito, reemplazamos un x en ese intervalo que puede ser 5, lo reemplazamos aquí y nos da un valor positivo. Ahora, de manera análoga, trabajamos con la segunda derivada. Nos damos un x en este intervalo de menos infinito a 1, pero ahora reemplazamos en la segunda derivada y nos da positivo, luego un x de 1 a 2. Puede ser el mismo que nos dimos en la primera derivada, el mismo valor, ¿verdad? Y nos da positivo, luego de 2 a 4, damos un valor a x aquí en la segunda derivada negativo y aquí positivo. Cuando ya tenemos esto lleno, recordemos, si es negativa la primera derivada, decrece. Si es positiva, crece, positiva, crece, positiva, crece. Ahora la segunda derivada me da la concavidad. Si es positiva, cóncava hacia abajo. Y recordemos que si es cóncava hacia abajo y decreciente, la forma tiene que ser así, ¿verdad? Si es creciente y cóncava hacia arriba, sería así. Creciente y cóncava hacia abajo, así. Y creciente y cóncava hacia arriba. Y ahora hacemos nuestra gráfica con lo obtenido en el análisis de signos en la conclusión, ¿verdad? De menos infinito a 1, ahí dice que es una curva hacia arriba y decreciente, y así lo vamos uniendo. Luego ahí dice que de 1 a 2 es creciente y cóncava hacia arriba, sería esta parte, y así se va haciendo. Muchísimas gracias.